Imagínate esta situación por unos segundos y quédate hasta el final del video para entender por qué es importante. Estás en la sala de espera de un aeropuerto. A tu lado se siente una persona que luce cansada y que también parece que está viajando por negocios. Se sienta y alcanza a esbozar algo así como, al fin a casa. Tú no sabes si es una pregunta, si es un comentario, pero decides un poco seguir la conversación. A medida que sigues la conversación, te das cuenta que esta persona precisamente invierte en negocios de tu industria. En su cara se nota el cansancio de haber escuchado decenas de discursos de emprendedores que buscan una inversión. Y claro, a ti te salta la duda si también deberías comentarle acerca de tu negocio. Así que tienes en realidad en este momento dos caminos. O haces lo suficientemente atractiva e interesante tu historia para que inclusive esta persona decida cambiar su asiento y sentarse junto a ti en el avión, o cuentas una historia que simplemente termina por aburrirlo y en el mismo asiento se queda dormido, ni siquiera alcanza a subir al avión. Captar la atención de una persona es el primer paso. Ahora, mantener el interés durante toda una conversación o durante todo un proceso de comunicación es un poco más complejo. Y claro, decirlo suena fácil, pero hacerlo requiere un poco más de técnica y de habilidad que por supuesto se va amaestrando con el tema de la práctica y con el tiempo. Por fortuna hay varios recursos de comunicación que podemos empezar a implementar en nuestra comunicación, en los mensajes que escribimos, en las conversaciones que tenemos, de manera que mantengamos la atención y el interés de las personas durante todo ese proceso. Y muchos de estos elementos, de estos recursos, no tienen por qué ser únicos durante tu mensaje, sino que podemos hacer una combinación y una variedad de ellos para que efectivamente aquello que estamos contando resulte interesante de principio a fin. El propósito al implementar esta variedad de recursos es que puedas mantener una sorpresa continua, de tal forma que el espectador sienta que necesita continuar hasta la siguiente parte para no perderse nada de lo que estás por contarle. Ahora vamos a ver algunos de estos recursos que puedes utilizar a la hora de hablar, a la hora de dar un discurso, e inclusive a la hora de escribir los mensajes, porque sí, mucha de la comunicación digital, en especial mucha de la comunicación que mantenemos en redes, en nuestra página web, en los correos electrónicos, es escrita. Y estos recursos se aplican en cualquiera de los ámbitos. Al final, puedes estar comunicando de manera verbal o de manera escrita. Vamos a ver el primero de ellos. Usa una estructura de problema-solución. Cuando tú incluyes al inicio de un mensaje el problema con el que una persona o con la que tu público objetivo se puede sentir identificada y de inmediato le presentas una posible solución, esta persona se sentirá mucho más atraída porque se siente relacionada, se ve reflejada en ese problema y está mucho más dispuesto a escuchar o a leer acerca de esa posible solución que le estás presentando. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Tus uñas se quiebran fácilmente? Prueba nuestro esmalte 100% natural que además de nutrir y fortalecer, te ayudará a lucir un manicure con tu color favorito y unas uñas bien cuidadas. El siguiente recurso es utilizar estadísticas y datos interesantes. Las cifras nos permiten ser mucho más específicos y mostrar un panorama mucho más claro o mucho más exacto sobre una idea de transformación. Ahorras también 274 litros de agua al mes instalando este aireador en el grifo de tu cocina. Las cifras también nos ayudan a resaltar elementos de autoridad. Más de 1.200 estudiantes han pasado por nuestras aulas. O puedes crear un sentido de urgencia. Más del 70% de habitaciones con vista al mar ya están reservadas. Apresúrate. Darle like y suscribirte a este video te toma menos de 3 segundos. El tercer recurso es aprender a utilizar frases y citas. Puede que sean citas célebres de un libro, de un personaje muy famoso o icónico, puede ser inclusive de un discurso o simplemente puede ser de algún personaje igual que es muy conocido, de alguna serie o de películas muy populares. Muy al estilo de lo que sucede con el tío Ben cuando le dice a Peter Parker, Peter, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Y utilizar este tipo de frases célebres o este tipo de citas normalmente te ayudan a fortalecer o a esclarecer ciertos conceptos, le da fuerza a una idea. Ahora bien, también puedes utilizarlo en un sentido un poco más arriesgado e inclusive te diría yo hasta más divertido. Es utilizar una frase o un refrán, un dicho popular, algo que sea muy bien conocido y cambiar una palabra, contradecir inclusive el espíritu de esa frase o darle completamente la vuelta y negar el concepto o dar una reflexión que sea un poquito fuera de lo habitual. Al plantear una antítesis o una tesis contraria a lo que normalmente se entiende en este tipo de frases o que contradice estas creencias populares, la persona que está escuchando, cuando lo lee o cuando lo escucha, puede que le choque un poco, inclusive que lo incomode. Y precisamente por lo que le choca o le desencaja un poco en este paradigma mental, estará mucho más predispuesto a escuchar y saber cómo termina, cuál es el desenlace de esto que le vas a contar. Te voy a dar un ejemplo. No todos los caminos conducen a Roma y en esta sesión te voy a demostrar por qué. Al darle ese marco, efectivamente la persona que cree que sí, que todos los caminos conducen a Roma, verá o escuchará o leerá hasta el final ese mensaje. El cuarto recurso son las preguntas retóricas. Lo que buscamos aquí es llevar al público, llevar a tu audiencia a que se plantee situaciones hipotéticas. Les ayudaremos a crear algo así como una imagen en su cabeza de una situación distinta, de cómo al resolver aquello que les causa problema o que les causa malestar, podrían verse mejor. Y esto nos ayuda definitivamente a mantener la expectativa, porque colocamos la pregunta y para saber si la respuesta es real, si tiene coherencia, atenderán a todo nuestro mensaje. Vamos a verlo con un ejemplo que seguro te va a encantar. ¿Qué pasaría si pudieras aumentar hasta el 50% de ventas sin aumentar tu presupuesto de marketing? ¿A qué suena interesante, no? Claro que sí. A cualquiera nos interesa tener más ventas sin aumentar nuestros costos. Esa es una forma de hacerlo, porque si tú eres una persona de negocios, seguro que quieres saber cuál es esa estrategia, cuál es este mecanismo para no tener que aumentar tu presupuesto de marketing, pero sí tus ventas. Otra manera de hacerlo es utilizando, o siendo un poquito más directo, utilizando las frases como imagina así, piensa cómo sería así o qué pasaría, que fue el caso justamente de este ejemplo. El quinto recurso es implementar dentro de nuestros mensajes, dentro de nuestra comunicación, anécdotas y humor. Se vuelve una forma más cercana de contar las cosas, los mensajes son más fáciles de comprender, más simples, porque al final traemos elementos de la conversación cotidiana para que todo sea mucho más fácil de llevar. Al final esa dosis de humor un poquito más controversial, ese humor un poco inteligente, lo que nos ayuda, con las mismas anécdotas, lo que nos ayuda es a romper el patrón. Y recuerda que romper el patrón es una forma de captar la atención y en este caso también nos ayuda a mantener el interés de principio a fin o por lo menos a despertar a la audiencia cuando quizás ya los estamos perdiendo. Romper el patrón en tus textos o utilizar este tipo de elementos siempre ayudan a generar la conexión emocional y eso a la larga es lo que te ayuda a que las personas quieran saber más de tu marca, quieran saber más de tu producto o de tu servicio. El sexto recurso es utilizar ejemplos. Y así como las preguntas retóricas nos ayudaban un poco a volar la imaginación o a despertar la imaginación, los ejemplos en cambio nos llevan a aterrizar en la realidad. Y sobre todo son la evidencia de que lo que decimos es posible. Entramos al terreno de las posibilidades y mostrar evidencia ante una persona que no nos conoce siempre nos ayudará a sumar en el hecho de que ganemos un poquito más de confianza para que esa persona finalmente decida tomar una acción o no. De hecho, este video es un claro ejemplo de cómo fuimos hablando de cada uno de los recursos y yo te incluí algunas frases para ir ejemplificando cómo se pueden utilizar. En un proceso de venta, digamos que el ejemplo más claro puede ser la demostración de un producto o inclusive los testimonios de clientes, de personas que ya compraron tu producto o servicio,
te sirve para mantener ese interés de alguien que quizás no reconoce y que está todavía dudando de si adquirir o no tu producto o servicio. Y el séptimo recurso son las historias. Contar historias que puedan inspirar, que puedan motivar o hacer un poquito que se ría el lector o el espectador, que saquemos una sonrisa. Y yo a propósito separé las historias de la anécdota, un poco para diferenciarlo, porque además la anécdota puede ser algo más breve, más casual e inclusive un poco más espontáneo. La historia en sí misma puede convertirse en el hilo conductor de toda una conversación, de todo un discurso. Y precisamente por eso como que hay que verlo por separado, porque tiene formatos, tiene estructuras propias. El famoso storytelling tiene modelos de cómo deberíamos contar esas historias para un poco realmente lograr captar esa atención y mantener ese interés a lo largo del tiempo. Y quizás uno de los modelos más conocidos es el viaje del héroe de Joseph Campbell, que inclusive es un recurso, la forma de la historia, muy utilizado en las películas de Marvel. También aquí cabe decir que la clave en la historia, exceptuando el tema de las películas, pero para el caso nuestro, el caso de los negocios, cuando utilizamos este recurso, la clave es que la persona que escucha o lee esa historia puede verse reflejado, puede sentirse realmente inspirado con aquello que está escuchando, pero se siente inspirado porque muy en su interior sabe que eso es alcanzable. Ahora, si en cambio la historia resulta inverosímil o se ve muy lejana de alcanzar, puede provocar el efecto contrario y le hará a la persona que se sienta decepcionada, que desconecte fácilmente y que de inmediato se olvide de tu mensaje. Entonces hay que saber cuidar ese elemento también. Otra de las claves, te diría yo, en el tema de las historias es aprender a generar lo que llamamos expectativa abriendo loops o dejando pequeños vacíos, como unos pequeños huecos con fragmentos incompletos, para que a lo largo de ese mensaje, a lo largo de la historia, la audiencia pueda ir completando el rompecabezas. Algo así como lo que hace Netflix en sus series y en sus capítulos, que siempre te deja con la intriga para el siguiente capítulo o inclusive para la siguiente temporada. Por cierto, déjame un comentario si te interesaría saber cómo utilizar este recurso del storytelling para incorporar historias de la comunicación de tu negocio. Mantener el interés de las personas es desafiante y por eso en realidad nos ayudamos y mezclamos varios de estos recursos en la comunicación de cara hacia nuestros clientes. Hay algunas recomendaciones finales que quisiera que tengas en cuenta al momento de seguir trabajando tu comunicación hacia tus prospectos, hacia tus clientes actuales y, como te decía en algún video anterior también, hacia tus colaboradores, hacia tu público interno, ¿por qué no? Hay algunas recomendaciones finales que me gustaría que tengas en cuenta. Lo primero es recordar siempre que tanto para captar la atención como para mantener ese interés, el mensaje debe ser el adecuado y debe ser relevante para la persona que está escuchando. Si buscamos generar empatía en esta otra persona para que permanezca contigo a lo largo de toda esa comunicación, hay que hablar de lo que le interesa a esa persona y dejar de lado o hablar un poquito menos, hablar de nosotros o evitar al máximo hablar de nosotros. Cuando estamos hablando de los procesos de marketing, de ventas, hay que tomar en cuenta que lo que estamos haciendo es gestionar una comunicación de tal manera que vamos haciendo una especie de flujo, ¿no? Un flujo en el que le vamos acompañando a cada persona de acuerdo a su etapa para que vaya tomando una decisión y una acción informada. Ese es de alguna manera nuestro rol. Y por supuesto, si te interesa conocer más de comunicación y marketing digital, recuerda suscribirte y por favor comparte también este video con alguna persona que pueda interesarle. Te veo en el próximo video. Adiós.